Mis queridos hermanos, muy buenos días. Me alegra mucho verles. Espero que estén pasando muy bien la vida, enfrentando las cosas. Y hoy el tema es confianza incondicional. Tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente y quiere un pueblo que responda incondicionalmente. Y tengo un chiste que a Paulinita no le gusta. Ya con eso les puedo decir que no es buen chiste. Pero es que un padre le dice a su hijo, tiene unos 5 años, él está en una escalera y está arriba y le dice: hijo, tírate, tírate. Y el niño se tira y el papá se hace a un lado, el niño cae, se rompe, se da un golpe tenaz y el papá le dice: eso es para que aprendas a no confiar en nadie, ni siquiera en tu padre. Y es que el mundo es terrible porque no podemos confiar en nadie en realidad. Es un mundo difícil, es un mundo en que las palabras de las personas no son confiables. Cada vez más tenemos que hacer contratos, asegurarnos de que esa persona sí firmó, que sí lo llevamos a la notaría, que tenemos abogados, que tenemos gente que nos va a defender en caso de que las personas no cumplan lo que digan. Y generalmente todo este asunto de la mentira es tan común en la gente, especialmente en el mundo de la política, ¿no? Muchas promesas, muchas cosas, todos los políticos, no solamente algunos, todos son así. Pero Dios dice en su palabra que Él es un Dios en el que podemos confiar. Y en estos días hemos estado estudiando Primera de Pedro. Qué libro tan hermoso. Yo estoy enamorado de Primera de Pedro, porque este hombre está hablándole a la iglesia esparcida, a una iglesia que lo ha dejado todo, iglesia perseguida, que han perdido sus casas, que perdieron sus familias, que tuvieron que salir y que están de alguna manera expatriados en toda Asia y están sufriendo persecución, están sufriendo dolor y no saben por qué. Y lo primero que dice Pedro en los primeros capítulos es tan hermoso, es tan lindo, porque es la confianza que ellos debieran tener en un Dios que les ama a pesar de todo, y que debieran confiar en ese Dios, que Él está haciendo algo aunque ellos todavía no lo ven. Y comienza Pedro diciendo en el primer capítulo y a través de todas las escrituras, pero especialmente en el primer y segundo capítulo, dice lo siguiente: elegidos por el Padre desde la eternidad, santificados por el Espíritu Santo, rociados por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, piedras vivas del templo espiritual cuyo fundamento es Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacados de las tinieblas, trasladados a su luz admirable, pueblo que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y es muy lindo como comienza Pedro diciendo todas estas bendiciones de Dios para afirmar a un pueblo en persecución, que no entendían por qué eran perseguidos. Y necesitamos entender por qué el sufrimiento, qué es lo que hace Dios en el sufrimiento, por qué a veces parece que Dios no está con nosotros. Así que Pedro los anima a seguir adelante, a sufrir de diversas pruebas que ellos iban a enfrentar. Y al final de su primera carta, de esa carta de Primera de Pedro que la acabamos de terminar, vamos a entrar a Segunda de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro tiene una confianza segura en un Dios que está haciendo una obra y que quiere bendición, los va a restaurar, nunca los dejará, nunca los abandonará, siempre los protegerá y hará su obra en ellos. El tema de la confianza es un tema complicado, porque nosotros podemos confiar en Dios cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos una casa, una camita deliciosa, agradable, donde podemos descansar,
donde tenemos nuestro desayuno, almuercito, comida, abrimos la nevera y ahí hay verduritas y hay frutas y hay cosas ricas, deliciosas, tenemos buena comida, tenemos buenos amigos, nuestra familia está bien, nuestros hijos están bien, nuestros nietos están bien. En esos momentos todo es fácil, podemos confiar en Dios. Qué vida tan linda, qué vida tan agradable. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones. En esos momentos es fácil confiar en Dios. Cuando es difícil confiar en Dios es cuando nuestros planes no salen como queríamos, cuando oramos por alguien y se murió. Porque muchas veces sucede, sí, a veces las personas dicen, no, es que si oramos no se va a morir, si nosotros creemos no se va a morir, pero sucede que hemos orado, nosotros como pastores hemos orado por personas, las mismas escrituras, las mismas bendiciones, el mismo clamor, y Dios sana a unos y otros no. Dios bendice a unos y a otros no. Y uno dice, Señor, ¿por qué? La misma fe, el mismo Dios, la misma convicción, pero Dios actúa de una manera con uno y una manera distinta con otros. Y Dios en ambos casos demanda confianza incondicional. Hoy tenemos el ejemplo de Ucrania, que es lo que estamos oyendo todos los días estamos recibiendo noticias. Y me llamó la atención porque en estos días entrevistaron a una psicóloga colombiana, ella se llama Lina Villa. Lina Villa es una psicóloga, le hicieron una entrevista porque ella estuvo sirviendo en Ucrania a las personas desplazadas de la guerra y tratando con todas estas personas. Ella trabaja con Médicos Sin Fronteras, es una organización que como que detrás de algo cristiano y ellos van y sirven a mucha gente. Y en la entrevista ella estaba diciendo que el mayor problema de las personas en este momento es la desesperanza, es el miedo, qué va a pasar mañana, qué vamos a comer mañana, dónde vamos a vivir, qué va a pasar con nuestros hijos, la separación de las familias, porque los hombres fueron a la guerra, no tienen libertad, no pueden salir corriendo, tienen que estar en la guerra. Los jóvenes, los mayores se fueron a la guerra y las mujeres, los hijos, los adultos, los viejitos, los enfermos salieron para otros lugares. Hay alrededor de 8 millones de personas desplazadas de sus lugares, personas que tenían sueños, personas que eran como nosotros, que estaban tranquilos, contentos, tenían una cama, tenían un lugar tranquilo, tenían un hogar, tenían una familia, tenían hijos, estaban juntos. De pronto eso se acabó. El sueño del futuro, de una mejor condición del futuro, de alcanzar planes, de comprar una casa, todo se acabó. Tuvieron que salir, dejarlo todo, lo abandonaron todo. No solamente tuvieron que salir, sino que tuvieron que separarse. Imagínense una mujer sola, tal vez, que antes dependía de su esposo ahora está en la guerra. ¿De qué vive? ¿De qué está viviendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué circunstancia está pasando una mujer que tenía un hogar bonito, llena de sueños, joven, llena de ilusiones, y de pronto esas ilusiones se han ido al piso? Y muchos de ellos son cristianos. Ustedes saben que los ucranianos, muchos son cristianos ortodoxos. Ellos creen en Dios también. Y ellos, me imagino, que se estarán preguntando, ¿y qué está pasando? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros, cuando uno está bien, o cuando uno está mal, más bien, mejor, cuando uno está mal, tiene uno la tendencia de compararse siempre con los que están bien? ¿Por qué a nosotros? En cambio, miren mi vecino cómo le va bien, y miren cómo viven en Estados Unidos de bueno, y miren cómo viven en el Canadá de bueno. ¿Y por qué a nosotros? Porque estamos sufriendo. ¿Y saben qué? Y las cosas se nos van a poner peor y entran en angustia. Y ellos, dice esta psicóloga Lina Villa, ellos están en angustia, han perdido la esperanza. Y saben que cuando uno pierde la esperanza hay una cantidad de cosas que suceden. No solamente han perdido la esperanza, sino que hay pensamientos que antes no tenían, pensamientos de venganza, pensamientos de matar, pensamientos de acabar con el enemigo, de organizarse, poner bombas, pensamientos que no surgen en la vida normal de una persona, ahora ellos los tienen. Y el enemigo, que es Satanás, el padre de la muerte, entra en la mente de las personas y comienza a decir, sí, usted que era cristiano, ¿dónde está su Dios? Usted que creyó, si ve, es pura mentira, ese Dios no existe. Mire lo que ahora está sufriendo, ¿dónde están sus oraciones? ¿Dónde está su esperanza? Es pura mentira, es puro cuento. En este mundo no existe Dios, no hay Dios.
Y entonces servir a un Dios en medio de las pruebas es muy difícil. En este momento Ucrania, según las informaciones que hay, tiene más de 6,000 civiles. No estamos hablando de los soldados, estamos hablando de los civiles, personas que no tienen armas, personas inocentes, personas que salieron a alguna cosa, los mataron. Más de 6,000 personas muertas, miles de personas heridas en distintas circunstancias y alrededor, según parece, alrededor de 8 millones de personas desplazadas. Es decir, que han tenido que coger sus cosas, decir no podemos vivir más acá. ¿Se imaginan uno tener su casita por lo que ha estado luchando, dio su vida, trabajando, esforzándose, siendo disciplinados, siendo buenos cristianos, siendo buenos ciudadanos, y de pronto pasa algo, tiene que salir de su casa y tiene que irse a algún albergue donde no hay seguridad, dormir en cualquier lugar, dormir en el piso, no hay baños, no hay privacidad, sus necesidades personales, qué lío, sus hijos, los abuelos, un dolor de muela es un dolor de cabeza también, porque no hay cómo, dónde está el médico, a dónde vamos, no hay dinero, se van a otro país. Bueno, es algo muy difícil. En esas circunstancias, ¿cómo poder decir yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo estoy seguro de que Dios existe? Es un tema muy complicado. Ser absolutamente leales cuando todo va bien es muy fácil. Ser leales incondicionales cuando todo va mal es muy difícil, es muy complicado, es muy difícil. Pero la fe es seguir creyendo en Dios aun cuando las cosas no salen como queremos. La verdadera fe es creer que Dios está en su trono, que Él es soberano, que Él está a cargo, que Él está haciendo una obra, que Él va a cumplir lo que prometió. Ustedes son elegidos, renacidos, tienen una herencia en el cielo, están protegidos por el poder de Dios, la sangre de Cristo está sobre ustedes, son rocas vivas, pueblo escogido por Dios, nación santa. Pero qué difícil es creer en eso cuando estamos pasando por pruebas. Ahora, hacemos nuestra parte, ciertamente hacemos nuestra parte, nos esforzamos, somos buenos ciudadanos, somos buenos cristianos, somos disciplinados, y sin embargo hay cosas que suceden que están más allá de lo que nosotros podemos manejar. Suceden cosas políticas, cambios, guerras que vienen inesperadas, cosas que no teníamos planeadas, un cambio de situación en el mundo que se iban a imaginar los ucranianos que iban a estar en guerra. Ellos decían eso, yo lo oía en las noticias, decían nosotros europeos creíamos que ya no iba a haber guerra en Europa, que la última guerra había sido la Segunda Guerra Mundial. No creíamos que fuéramos a estar otra vez en guerra, y ahí están en guerra los europeos educados, gente que creía que ya eso no iba a volver, que las barbaries, los asesinatos, las maldades, el ser humano, la maldad del ser humano no iba a existir sobre Europa. ¿Cómo? Pero ahí están y están pasando, y eso les da muy duro, están en angustias, y esta psicóloga dice eso. Todas estas personas están pasando por cosas muy difíciles, muy complicadas. En Mateo capítulo 7, en el versículo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice que Dios es un Dios que nos quiere dar y que Él oye nuestras peticiones, pero a veces no entendemos que ese Dios también se reserva como soberano el derecho de saber cuándo y cómo nos bendice. Dice en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas? Dios es un Dios que nos da cosas buenas, y Él es un Padre. Él está a cargo de nosotros, pero a veces no entendemos por qué Él no nos oye. Al menos nos parece que no nos oye. Hay veces que sí, nos parece que Él nos está oyendo, le pedimos cosas y Él nos las da. Él contesta nuestras oraciones, hace milagros extraordinarios, pero hay veces
que se demoran sus bendiciones, que parece que no nos oyó, que parece como si nosotros estuviéramos bajo la ira de Dios, que hicimos algo, Dios está desagradado conmigo seguramente. Y lo que más nos duele es que nosotros estemos haciendo el bien, estamos haciendo todo bien, somos correctos, no hemos hecho nada malo, y de pronto viene una prueba y una dificultad. Eso fue lo que le pasó a un hombre de las Escrituras. ¿A quién? A Job. Un hombre correcto, tenía bien todos sus aspectos, cuidaba de sus hijos, oraba por ellos, bendecía a sus hijos, tenía una relación con Dios. Dios mismo dijo, este es un hombre correcto, hace todo lo bueno, pero Satanás lo acusó y sin justa causa comenzó a sufrir. Y esa era el que él preguntaba a eso: Señor, ¿por qué me afliges? ¿Yo qué he hecho? Yo he sido correcto, yo estoy haciendo todo lo que es bueno. Pero un día se encontró sin hijos, se encontró sin posesiones de nada, lo perdió absolutamente todo, y fuera de eso Satanás lo siguió persiguiendo y llegó a su salud y lo puso en una angustia de salud, y él no sabía por qué. Él había hecho todo bien. Y entonces sucede que a veces hacemos todo bien, nos preocupamos por hacer todo bien, somos fieles, somos correctos, pero algo pasa en el mundo. Hay alguien que codicia cosas, y vienen guerras, y vienen situaciones, vienen personas mentirosas, cambian las cosas, y antes nuestra vida estaba bien y de un momento a otro comenzamos a vivir en algo que nunca habíamos esperado. Pero también es cierto que a veces le pedimos a Dios cosas y Él no nos las da porque tiene algo mejor para nosotros que tenemos que esperar, o no es el momento, o nos está perfeccionando, nos quiere edificar, nos quiere fortalecer o nos quiere probar. Y uno a veces no entiende en medio de la dificultad qué está haciendo Dios con nosotros. Le pedimos una mejor casa, un mejor empleo, salir de una enfermedad y no sucede. Y siempre estamos pidiendo y no pasa. Y decimos y clamamos, proclamamos, decretamos y decimos, lo proclamo en el nombre del Señor. Vamos, le damos 7 vueltas a la casa, como dicen, y decimos, esto es mío, y declaramos, eso es mío. Pero Dios dice, mi soberanía es la última palabra. La última palabra no es la tuya, es la mía. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a depender incondicionalmente, a creer incondicionalmente en Dios. Dios quiere que así como Él tiene un amor incondicional por nosotros, nosotros tengamos una fe incondicional en Él. Confiar incondicionalmente se aprende. No es algo que nosotros recibimos el día que creímos, el día que nos convertimos, el día que aceptamos a Cristo. No es algo que ya venía con esa aceptación, es algo que dice las Escrituras que se aprende. Filipenses 4 dice así, Filipenses 4:11 dice, Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y saben que Pablo era un hombre que seguramente era de una muy buena familia, era una persona que tenía dinero, era una persona que sus padres, que vivían en Tarso, tenían suficiente dinero para enviarlo a estudiar a Jerusalén. Y no solamente a enviarlo a estudiar, sino a estudiar con los mejores maestros que había. Y lo pusieron a estudiar con un hombre que se llamaba Gamaliel, que yo me imagino en ese tiempo era costoso, como ir a un buen colegio. Hoy los colegios cuestan muchísimo dinero. Y yo pienso que Pablo tenía una familia que tenía los medios, que le pagó el viaje, que le dio para la comida, los hoteles, y él llegó a una buena vida, porque después de haberse graduado con este hombre, entró a la clase religiosa y política gobernante. Él era del Sanedrín. Y como parte del Sanedrín, pues tenía muchos beneficios, ventajas, amigos, influencias, nombre, y lo conocían como alguien muy importante, honor, dinero, lo tenía todo. Pero cuando se encontró con Cristo y cuando Cristo se mostró a él, le dijo, Pablo, te voy a mostrar cuánto tienes que sufrir por mí, por mi nombre. Y por eso dice que él aprendió, conociendo a ese Dios que lo llamó, a ese Dios que lo encontró y que se reveló a él y lo envió en estas misiones. Él aprendió a vivir de otras maneras. Perdió los amigos, perdió la influencia,
perdió su elegante manera de vivir, la sociedad en la que se movía, los amigos, los clubes, el golf, si era que hubiera golf en ese tiempo, sus juegos, sus cosas, sus amistades, su influencia, todo lo perdió. Los que eran sus amigos ahora eran sus enemigos, lo buscaban para asesinarlo, tramaban contra él, lo querían matar, lo perseguían de ciudad en ciudad. Cuando uno lee la historia de Pablo, él fundaba una ciudad y venían los judíos detrás de él buscándolo y alborotando a la gente para que lo mataran y lo persiguieran. Su vida cambió, y en la manera en que iba cambiando, pues iba sufriendo persecuciones, maltratos, golpizas, cárceles, todo tipo de cosas que tuvo que sufrir Pablo. Y él dice en Filipenses, desde la cárcel escribe: he aprendido. La confianza incondicional en Dios se aprende, y Dios está en ese trabajo de enseñarnos a confiar incondicionalmente en Él. Dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza. Ahora le había tocado vivir en pobreza, en las cárceles, en donde estuviera. Y lo que es vivir en abundancia, él había vivido muy bien. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había cambiado su perspectiva, había cambiado su visión, y porque conocía a Cristo, ahora podía vivir en cualquiera que fuera la situación, sabiendo de las promesas de Cristo, que eran seguras. El Dios, el ungido, el enviado, se le había presentado, había hablado con él, y él vivía por esa confianza. No podemos nosotros entonces condicionar a Dios. No podemos decir: si tú me bendices, si tú me das la casa, si tú me contestas, si tú me ayudas, si tú me das este empleo, si tú me das la salud, si tú me levantas, entonces te alabaré. Esa es una manera equivocada y es muy peligroso, porque si nosotros no recibimos lo que queremos, tenemos entonces una situación: el desánimo, la incredulidad, el apartarnos, el alejarnos de Dios, porque no cumplió lo que quisimos que Él cumpliera. Eso le pasó a un hombre en las Escrituras, a uno llamado Jacob. Jacob. Miren que Jacob es un hombre que tiene tantas historias para estudiar de él. Pero Jacob significa eso: suplantador, engañador, triquiñuelo, manipulador. Y él, según las Escrituras, usó muchas cosas para lograr sus propósitos, y finalmente, con la información que tenía de su mamá, de que él era el que iba a heredar cosas, se quiso adelantar a los propósitos de Dios. Dios les hubiera dado lo que él prometió, porque él lo iba a hacer, pero ellos quisieron hacer las cosas según la carne, a su manera, engañando y todo lo demás, y engañó a su papá, y se quiso presentar como Esaú, y se vistió como Esaú y todo lo demás. Pero llegó un momento en que le preguntó a la mamá: mamá, ¿y si mi papá se da cuenta y nos maldice en cambio de bendecirnos? Y la mamá dijo: esas maldiciones caigan sobre mí, tú tranquilo. Y él no dijo: no mamá, eso nunca, no hagamos esto, desistamos ya. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo vas a creer que yo quiero que las maldiciones caigan sobre ti? Pero Jacob era tan truculento, tan manipulador, que dijo: si usted dice eso, pues usted allá usted. Si las maldiciones le caen a usted, fantástico, yo me embolsillo la primogenitura. Ese era Jacob, triquiñuelo, no le importaba, engañador, engañó a su papá. Ese era Jacob. Y Jacob dice que tuvo que salir huyendo. En el capítulo 28 de Génesis nos relata cómo tuvo que irse, porque su hermano lo buscaba para matarlo. Cuando Esaú se dio cuenta de los engaños y todo lo demás, no pudo más con su hermano y dijo: llegará el día en que lo voy a matar. Pero entonces Rebeca, que era la esposa de Isaac, encontró excusas y le dijo a Isaac: Isaac, mira a Esaú.
Esaú ha tomado unas mujeres de aquí, de la región, paganas, que no creen en nuestro Dios, y yo no quiero que mi hijo Jacob tome de estas mujeres. Pero ella en realidad lo quería era enviar lejos, porque ella sabía de los planes de su otro hijo, de matar a Jacob. Y lo envió lejos, y lo envió a su parentela en Padán Aram, a Labán, su tío. Y resultó que su tío era más terrible que el propio Jacob. Pero en el camino hacia allá, hacia la tierra de Labán, Dios se le presentó a Jacob. ¿Se acuerdan de la escalera, de la roca? Y él tuvo una visión, y Dios le habló, y Dios le dijo cosas. Dios le dijo cosas. Dios le declaró a Jacob su amor incondicional y le dio promesas incondicionales, promesas que Dios le había dado a Abraham. A Abraham le dijo: tú serás padre de muchedumbre de naciones, reyes procederán de ti, y yo te daré una tierra, y yo te estaré contigo, en ti serán benditas todas las familias. Y Dios pasó esa bendición de Abraham a Isaac. Y ahora en este sueño Dios se la revela a Jacob, a pesar de que Jacob, según las escrituras, los comentarios, en este momento, en Génesis 28, Jacob no es un hombre convertido. Jacob ha oído de Dios, Jacob ha oído de sus padres lo que ellos han dicho de Dios. Él ha oído de su abuelo, de la fe de su abuelo. Él ha oído de su papá acerca de un Dios que está haciendo una obra, pero él no está convertido. Él ha oído. ¿Y saben qué? Eso muestra que muchos de nosotros crecemos y pasamos por la vida oyendo de Dios, pero llega un momento del encuentro con ese Dios. Él todavía no ha tenido ese encuentro. Sin embargo, en esa visión él dice: Dios está aquí en este lugar, Dios está en este lugar. Y entonces hizo un voto y volvió condicional las promesas incondicionales de Dios. Y Jacob hizo algo que no debemos hacer, pero que algunas personas creen que sí deben hacer. Jacob dijo: si tú me bendices, si tú me llevas, si tú me traes, si tú me proteges, si tú, entonces yo te doy los diezmos. Entonces yo te compro, yo te doy plata. Si tú haces esto, yo te doy plata. Que es lo que hay a veces en las iglesias. Eso no debe ser así, porque nosotros no compramos a un Dios que ya nos ama, que dice en primera de Pedro: yo te escogí, te elegí. La sangre de Cristo no fue por plata, ni por oro, ni por dinero que Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Nos ha hecho linaje escogido, pueblo santo, nación santa, para que hablemos de las virtudes de Dios. Nos ha hecho piedras vivas del templo, cuyo fundamento es Cristo. Todo es por gracia, no es porque tú das los diezmos o porque vamos a comprarlo. Pero Jacob dijo: si tú me bendices. Pero si el Señor le acaba de decir que sí lo va a bendecir, le acaba de decir: tú serás padre de naciones, tú eres el hijo de Abraham, y por todo lo que yo le dije a Abraham, por la fe de Abraham, por la gracia de Abraham, por el amor que he tenido con Abraham y con tu papá Isaac, te bendigo. No porque él fuera bueno, no porque hubiera hecho algo bueno. De hecho, todo lo que había hecho hasta el momento Jacob era terrible, pero yo digo, no, la acabó de embarrar. Levantarse y decir: bueno, si me bendices, entonces yo te doy plática. ¿Cuánto necesitas, Dios? Y Dios: no, Jacob. Y bueno, se fue y llegó donde Labán, y donde Labán pasó tiempo. Y algunos comentarios dicen que las escrituras son claras, 20 años mínimo, pero algunos comentarios dicen pasó mucho tiempo más. Él salió más o menos de la parentela de él, de el hogar de su mamá, su papá, y huyendo de Esaú cuando tenía, según parece, unos 45, 50 años. Y lo sabemos por escrituras que se cruzan y se nota la edad más o menos en las que él se tuvo que ir: 45, 50 años. Pero algunos dicen que cuando llegó donde Labán, él se estuvo por lo menos 20 años según las escrituras, pero algunos dicen pudo haber sido unos 40 años. Pudo haber sido, y dan escrituras y hacen análisis y todo lo demás. El tema es el siguiente: Dios
En ese tiempo que estuvo donde Labán, trabajó con Jacob de tal manera que le enseñó cosas, y él cambió porque se encontró con un hombre que era peor que él, trucuñuelo, engañador, le cambiaba el salario, le prometía una cosa, lo robaba, los daba, le hacía pagar por todo, se perdía un animalito y le decía a Jacob, tú me lo pagas, y él decía, pero espérate, ¿por qué yo lo voy a pagar? Bueno, el asunto es que aprendió a depender de Dios. La confianza total en Dios se aprende, y él fue aprendiendo. Y después dicen las escrituras que cuando salió de allá de Labán y ya tenía su familia, sus esposas, sus hijos, era otro hombre. Era un hombre que ya no era el soltero. El soltero era el que iba. El soltero es el que no le importa mucho, los solteros, la juventud, no le importa mucho las cosas, es fácil salir corriendo, está solo, no le importa la juventud, la fuerza, uno dice yo puedo, estoy solo, no hay problema. Pero cuando uno tiene familia, cuando tiene una esposa y todos sus hijos son bebés que no se pueden defender ellos mismos, es otro cuento. Y cuando se fue acercando a la tierra otra vez de Esaú, oyó que Esaú lo iba a recibir. Y adivinen cómo lo iba a recibir. ¿De brazos abiertos? No, venía armado. Y dice que Jacob entró en crisis y dijo, Señor, ayúdame, 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 Señor. Y estuvo en crisis, estuvo clamando, y Dios se le presentó. Y Dios luchó con él. Y dice la escritura que algo pasó con Jacob y dijo, yo sé que tú eres Dios, tú eres el Dios de mi padre, tú eres el Dios de mi abuelo. Señor, bendíceme, no te soltaré hasta que tú no me bendigas, quiero tu bendición. Y allí dicen los comentarios que fue cuando Jacob se convirtió. Él había oído de Dios, él había oído de sus padres acerca de Dios, de su abuelo acerca de Dios, pero no había experimentado la conversión. Ese día se convirtió, y ese día Dios le cambió el nombre. Dios dijo, ya no te llamarás Jacob, porque Jacob es engañador, el suplantador, el hombre que anda con cuentos y vainas de la carne. Ya no serás Jacob, serás Israel, el que ha vencido, el que ha estado con Dios y ha salido adelante, el que ha estado mostrando a través de todos estos años, en todas sus pruebas, que sí confía en el Dios del que había oído hablar. Y hoy será tu nombre Israel, el que ha luchado y ha vencido y ha creído, el que ha aprendido a creer y a esperar en Dios. Y Dios lo libró de Esaú. Y dicen las escrituras que pasaron años, sus hijos crecieron, todos ellos crecieron, y Jacob fue este hombre que ahora, como Israel, es el hombre de confianza, es el hombre que cree, es el hombre que espera, lleno de fe. Pero las escrituras hacen un juego muy interesante. Los que estudian estos temas dicen que cuando Israel tenía problemas y angustias y dudas, la escritura lo llama Jacob, porque muestra que ese hombre anterior resucitaba, salía de vez en cuando, el desánimo, la carne, la debilidad, salían de vez en cuando. Y hay otras escrituras donde lo llama Israel, porque es cuando él proclama, declara y espera y muestra su conversión, su seguridad, su confianza en el Dios que se le presentó y lo bendijo. Y hay una escritura muy linda cuando él ya está allá en Egipto, va a morir, tiene 147 años, está al borde de la muerte. Israel había llegado a Egipto cuando tenía 130 años. Vivió 17 años en Egipto. Y en esos años tuvo momentos de Jacob y tuvo momentos de Israel. Y es muy interesante que en esta escritura, cuando él está enfermo, cuando va a morir, habla de las dos cosas. La vamos a leer, está en Génesis 48, versículo 1, Génesis 48, 1. Dice así: sucedió después de estas cosas que le dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo.
Y esa enfermedad era enfermedad de muerte, ya iba a morir, estaba viejito, estaba anciano. Y José tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín, y se lo hizo saber a Jacob. Emplea Jacob. Todo parece, indican los que comentan, los que analizan textos y todo lo demás, dicen, él estaba triste como cualquier persona enferma, como cualquier persona que está siendo probada, que no se puede mover igual, que ya no tiene dientes, que ya no tiene fuerzas, no se puede levantar de su cama, está atado a una cama, está enfermo, lo están cuidando, se está apagando esa vida y entra en crisis. Todos los cristianos, créanme, pueden pasar por circunstancias donde hay desánimo, donde hay como, Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, dame vida. Pero Dios dice, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu momento. Y uno no quiere aceptar eso. Señor, tú me vas a abandonar, me vas a dejar, y pierde uno el ánimo. Y por eso llama Jacob. Tal vez había tenido sus momentos de desilusión, o más bien de desánimo, y había estado enfermo. Y entonces dice, se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Y lo que viene acá luego es increíble. Dice, entonces se esforzó Israel. Así que el Israel que había en él, el que venció, el que creyó, el que dijo, Señor, bendíceme, y Dios lo bendijo, el que se acordó de aquel día en que se encontró con Dios cara a cara y Dios lo bendijo, el que le dio las promesas, el que pasó todas las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, y que ahora se las había prometido, lo bendijo a él, y él dijo, yo soy ese ser, Israel, ya no soy Jacob. Y en ese momento dice, entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Tal vez ya no podía sentarse, ya tal vez su enfermedad no lo permitía, pero dice que sacó fuerzas, se esforzó, se sentó en la cama y esperó a su hijo y a sus nietos con una confianza distinta, no como Jacob, sino como Israel. Y cuando ellos vinieron, los bendijo, bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos, y pasó la bendición, porque él dijo lo siguiente, dijo así, el Dios, versículo 3, Génesis 48, 3, y dijo a José, el Dios omnipotente que se me apareció en luz, con el que él luchó, ese Dios, el que se me apareció a mí en la tierra de Canaán, él me bendijo, y con esa bendición bendijo a sus nietos, y dijo, ustedes serán una nación grande, reyes van a salir de ustedes, una nación en la que Dios estaba haciendo una obra de la cual iba a venir el Mesías. Él aprendió a confiar en Dios. Confiar incondicionalmente en Dios se aprende. Y por eso a veces el sufrimiento, Dios nos está enseñando que como Él nos ama incondicionalmente, Él quiere que nosotros confiemos incondicionalmente en Él, pase lo que pase. Esas lecciones están en todas las escrituras. Las vimos también con Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan de esos 3 judíos? Unos jóvenes que habían llegado, pero ¿saben qué? Esos jóvenes sabían algo. Esos jóvenes habían visto a su nación sufrir. Esos jóvenes eran como los jóvenes de Ucrania, que fueron llevados, que han salido, que han tenido que experimentar la guerra, el dolor, el sufrimiento, los ataques, las muertes. Estos jóvenes habían experimentado la opresión, habían sido conquistados por Babilonia, y habían sido conquistados por Babilonia por la desobediencia de sus padres, porque se habían arrodillado a Baales, a dioses paganos, a prácticas totalmente paganas, se habían olvidado de Dios, y por eso estaban ahora en Babilonia, estaban allí aprendiendo cosas. Dios les había dicho que si ellos no se arrepentían, que si ellos no cambiaban, que si seguían adorando a sus dioses equivocados, falsos, paganos, mentirosos, ellos iban a terminar deportados. Y estaban ahora deportados.
Estos tres eran unos muchachos que habían visto todo el dolor, el desorden, habían perdido todo, habían oído los testimonios de sus abuelos, tíos, todo lo que perdieron. Perdieron sus tierras, sus casas, fueron perseguidos, traídos a esta tierra, lo sacaron del templo, el templo destruido, su religión destruida. Sabían lo que había pasado, y por eso en este momento de prueba ellos dijeron: ¿cómo nosotros vamos a hacer lo que hemos visto que nuestros padres hicieron, por lo cual hemos sufrido este castigo? ¿Cómo vamos nosotros a arrodillarnos ante esta imagen? Porque Nabucodonosor había mandado hacer una imagen enorme, muy linda, llena de oro tal vez, y todo el mundo se tenía que arrodillar y decir: sí, adoramos esta imagen. Y ellos dijeron: de ninguna manera, no lo vamos a hacer. Y tuvieron enemigos, gente que los acusaron, y fueron donde el rey Nabucodonosor y le dijeron: rey, esos tres hombres que te ayudan, porque ellos estaban en el palacio, esas tres personas que te están ayudando son unas personas que seguramente son espías, o son personas que son traicioneros, tenga cuidado con ellos. Esas personas no se están arrodillando a la imagen que tú hiciste. Y este hombre, el rey, se llenó de ira, y se llenó de una ira tal que los mandó llamar y dijo: ¿ustedes qué? ¿Se van a arrodillar o no? Y miren lo que ellos dijeron. Daniel capítulo 3 versículo 17. Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Nosotros sabemos, nosotros hemos oído las historias de Abraham, de Isaac, de nuestros padres, de los reyes, de los que creyeron, de los que no creyeron, de las consecuencias que vinieron de los que no creyeron, de las bendiciones que trajeron los que creyeron. Sabemos del Dios que es el Dios de Israel. Sabemos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocemos ese Dios, sabemos que es un Dios poderoso. Él nos va a librar. Y luego hubo silencio y dijeron: y si no nos libra, no nos arrodillaremos ante ese Dios, ante esa estatua, porque sabemos lo que significa arrodillarnos a esa estatua. Significa más opresión, significa más dolor, significa más esclavitud. No nos vamos a arrodillar, pase lo que pase. Aprendieron a depender incondicionalmente de Dios. Y uno pudiera decir: en este momento Dios debió haber intervenido, debió haberlo salvado. Pero ¿dónde está el Dios? No hace nada. Y este hombre, Nabucodonosor, mandó calentar ese horno 7 veces más, que quiere decir que no podía calentarse más el horno. Estaba tan terriblemente caliente que cuando tomaron a estas personas y los amarraron a los tres, los tiraron en el horno, las personas que los tiraron murieron por el calor. Pero algo pasó. Dios nos los libró. Dios nos los libró. Y me imagino por qué Dios nos pone en esas circunstancias y nos prueba a veces a unos puntos que nosotros decimos: Señor, yo sé que tú me vas a librar, yo sé que a 3 metros de eso tú vas a intervenir. Y Dios no interviene a los 3, ni a los 2, ni al metro. Y nuestro corazón comienza a palpitar y decimos: Señor, me abandonaste. Pero algo pasó. En el versículo 24 de Daniel 3 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Dios está en nuestras pruebas. Dios nos libra incluso en el horno de fuego más caliente, más terrible. Ellos aprendieron a confiar en Dios incondicionalmente. A veces en nuestra vida tenemos que pasar por pruebas de hornos de fuego. Dios parece que no nos libra, pero ¿saben qué? Ellos aprendieron que incluso si morían, Dios era un Dios de vida. Ya lo había dejado dicho Abraham. La historia de Abraham es esa, ¿no? Y ellos la sabían. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Ese hijo
por el que habían orado tanto. Lo habían esperado 20 años con su esposa. Ya habían perdido toda ilusión. Se habían conformado con Ismael. Abraham le dijo a Dios: Señor, ojalá Ismael viva delante de ti, no nos pongas a esperar más. Y Dios les dijo: no, Ismael no es. Viene un hijo, yo te voy a dar un hijo, tu esposa va a tener un hijo. Y cuando él nació, qué alegría. No lo esperaban, no creían, era imposible, no podía ser. Pero ella tuvo su hijo y lo amaban tanto, tanto, tanto. Y Dios les dice: sacrifícalo. Y él dice que él lo mató. En su corazón bajó la mano y lo mató. Pero Dios intervino. Y por eso dicen las escrituras que en un sentido Abraham recibió a su hijo resucitado, porque en su corazón él lo sacrificó. Porque Dios es un Dios que nos dice después, el Señor Jesucristo dice: todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Nosotros necesitamos tener esa confianza, estar dispuestos incluso a la muerte, porque creemos que Dios es un Dios que nos resucitará, que Él tiene poder, que la muerte no es un impedimento para Él, que si estamos en Él tenemos seguridad de todas sus promesas, pero eso cuesta. Y a veces nosotros tenemos que llevar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros ideales, nuestra esperanza al altar del sacrificio y sacrificar nuestros sueños, sacrificar nuestros planes, nuestro país, nuestras cosas, nuestra casa, las cosas que creíamos que debíamos tener porque somos hijos de Dios, pero que en algún momento Dios nos dice: sacrifícame tus sueños, ponlos en el altar del sacrificio. Y yo creo que todavía no hemos llegado ahí. Hebreos dice que aún no hemos sufrido hasta la sangre, ¿cierto? Para seguir a Cristo. Pero estos hombres aprendieron a servir a Dios incondicionalmente. Necesitamos aprender a desarrollar confianza incondicional en Dios. En 1 Juan 4:4 él dice: hijos míos, vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios. Tenemos que aprender eso. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pase lo que pase, necesitamos aprender a seguir adorando a Dios, esperando en Él, alabarlo a Él, suceda lo que suceda en nuestra vida. Hoy estoy bien, hoy tengo buena salud, gracias a Dios, tengo mi esposa, mis hijos, tengo un lugar donde vivir, tengo bendiciones, abro mi nevera, hay cosas ricas, qué lindo estar en mi familia. Pero de pronto no siempre sea así. Cuando vengan las pruebas, ¿cómo va a ser? Cuando vengan las pruebas, los hornos, los faraones que nos persiguen, el aguijón en la carne. ¿Se acuerdan de Pablo? El aguijón en la carne. Dios le puso un aguijón a Pablo. Y dice en Isaías que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y Pablo dice que pidió 3 veces: Señor, quita esto de mí. ¿Qué es este dolor, Señor? Yo soy tu siervo. Mira, he levantado iglesias, he preparado pastores, llevé a Timoteo, lo he preparado, lo he puesto a cargo de cosas. Tu iglesia está avanzada, tu iglesia está creciendo en toda Europa. He sido un siervo fiel. Señor, ¿por qué pones esto sobre mí? Y Cristo le dijo: Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, confía en mí. Y Pablo también aprendió. Por eso dice: aprendí a confiar en Él incondicionalmente. Porque dice Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios con nosotros son pensamientos de bendición. Él nos quiere bendecir. Necesitamos creerlo, confesarlo. Dios es un Dios de vida y Él nos va a dar vida. Él nos va a bendecir a su tiempo, nos va a bendecir. Necesitamos tener absoluta confianza, confianza incondicional en Él. Así que nosotros que hemos creído en Él necesitamos también oír las palabras que Dios le dijo a Abraham cuando Él, en un sentido, sacrificó a su hijo. Mire lo que Dios le dijo a Abraham.
Génesis 22:15. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, a ese hijo tan amado, porque no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios tiene bendiciones para nosotros enormes en toda prueba, en toda circunstancia. Confiemos en Dios incondicionalmente. Si así lo hacemos, las bendiciones de Dios serán abundantes sobre nuestra vida. Olvidaremos toda prueba, todo dolor, toda angustia, y gozaremos con Él eternamente su bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor, damos gracias por lo que tú haces con nosotros, con tu pueblo. Ayúdanos a confiar en ti, no solamente cuando todo vaya bien, sino especialmente cuando veamos dificultades y pruebas, como las vamos a tener siempre en este mundo. Tu pueblo ha sido perseguido a través de la historia, y posiblemente vendrán cosas, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a hacer lo que hizo Israel. Se levantó y dijo: yo soy Israel, y Dios, el Dios que se me apareció, Él me bendijo, y Él no quitará su bendición de mí. Ayúdanos a creer, Señor, que tú nos has bendecido y nunca quitarás tus bendiciones de nosotros. Amén.